Hola, ¿qué tal? El tema que hoy nos ocupa es influenza A, B y C. Corre a cargo de López Campos Mariana, Mena Aguilar José Luis, Miranda Mendoza Hilary, Rodríguez Anacleto Miguel Ángel, Serrano Pérez Pablo Miguel, Sonny Sánchez Mateo Emiliano y su servidor González Abarca Joshua Rafael. Comenzamos. La influenza tipo A, B y C pertenecen a la familia de Orthomyxoviridae. Tiene una importancia ya que radica en las epidemias y pandemias que ha generado tanto morbilidad como mortalidad y es capaz de infectar prácticamente a todas las especies animales y humanas, por lo que va a tener gran importancia en la medicina y en la veterinaria. Existen tres géneros de influenza, que es el influenza virus A, influenza virus B, influenza virus C. El más agresivo de los tres es el A y se divide en subtipos. Esto va a depender de la función de diferentes combinaciones de dos proteínas en su envoltura viral, que va a ser la hemaglutinina y la neuraminidasa. En cuanto a la hemaglutinina, va a haber H1, H2 y H3. Esto va a ser la unión del virus a las células. Y en cuanto a la neuraminidasa, va a ser N1 y N2, y esta va a tener importancia en la penetración del virus a la célula. En cuanto a su historia, ha tenido pues gran relevancia en pandemias a lo largo de la historia, pero la más relevante fueron en 1918 y en la de 2009, en donde la de 1918 apareció un nuevo virus de la influenza, y eso fue dado a que las condiciones de la Primera Guerra Mundial, el atestamiento y el desplazamiento de las tropas ocasionaron una propagación del virus de la influenza pandémica en dicho año. En esta pandemia había una vulnerabilidad en adultos jóvenes sanos y una falta de vacunas y tratamiento, lo que ocasionó una crisis en la salud pública. Aproximadamente 50 millones de muertes hubo a nivel mundial y aproximadamente 675,000 muertes fueron registradas en Estados Unidos de abril de 1918 a abril de 1919. Esto se caracterizó debido a que por la Primera Guerra Mundial la mayoría de enfermeras fueron enviadas a centros de rehabilitación de soldados americanos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, lo que ocasionó una falta del personal médico hacia la atención de la influenza en Estados Unidos. Por lo que para evitar más contagios, el gobierno decidió tomar medidas de que la gente tuviera una cierta manera para estornudar, para sonarse la nariz, y que algunas fábricas hicieran que los empleados no viajaran en transporte público durante su trayecto hacia el trabajo, para así evitar el atestamiento. Posteriormente, en la década de los años 30, en 1933, Smith, Andrews y Lodla aislaron el virus de la influenza A en hurones. En 1936, Francis aisló el virus de la influenza tipo B. Y en 1936, Burnett descubrió que se puede desarrollar el virus de la influenza en embriones de huevos de gallina. Posteriormente, Thomas Francis en 1940 lideró investigaciones en la Universidad de Michigan para el desarrollo de la primera vacuna inactivada contra la influenza gracias al apoyo del ejército de Estados Unidos. En dicho año se pusieron a disposición los respiradores mecánicos de dicha generación. Estos aparatos facilitaron la respiración de los pacientes que sufrían complicaciones, y en el mismo año se descubrió los virus de la influenza B. Y en 2009 hubo una nueva pandemia por la influenza. Esa fue por la influenza H1N1. Fue una primera pandemia de la influenza después de 40 años y comprendió desde abril de 2009 hasta abril de 2010. Y vamos a continuar con las características del virus. Para esto, vamos a considerar que el virus de la influenza es miembro de la familia Orthomyxoviridae, en donde estos presentan una forma esférica que irá de los 80 nanómetros a los 120 nanómetros, teniendo como media los 100 nanómetros. Los virus de la influenza van a estar conformados por diferentes moléculas, como lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, en donde cada uno tendrá un porcentaje de representación, por ejemplo, 20% para lípidos, 73% para proteínas, 6% para carbohidratos y 1% para ácidos nucleicos. Ahora, algo característico en el virus es su ácido nucleico, que será un ARN monocatenario de polaridad negativa segmentado, que irá de los 12.000 a los 15.000 nucleótidos. El ser un ARN segmentado literalmente significa que este se va a encontrar en pedazos, siendo esta una característica para diferenciar a los géneros A, B y C, en donde A y B tendrán 8 segmentos y C tendrá la particularidad de poseer solo 7 segmentos.
Otra estructura a considerar será la conformación de la nucleocápside, que estará compuesta por el complejo polimerasa y el complejo ribonucleoproteico. Ahora, el complejo ribonucleoproteico es una unión de ácido nucleico con nucleoproteínas y el complejo polimerasa son proteínas que interaccionan con el ácido nucleico, específicamente PB1, PB2 y PA, que formarán la polimerasa del virus. Ahora, tomando estos dos complejos, su interacción formará una nucleocápside que adquirirá una configuración helicoidal. Bueno, otra cosa a considerar serán otras proteínas llamadas M1, M2, en donde M1 formará la matriz del virus cubriendo la nucleocápside y M2 funcionará como una proteína transmembrana que posteriormente será importante en la patogenia. Ahora, siguiendo una capa más exterior tendremos la envoltura del virus, formada por una bicapa lipídica muy similar a la de la célula huésped, ya que esta proviene de su membrana celular a la hora de la gemación. Ya por último tendremos unas glicoproteínas que sobresalen de la envoltura y que funcionan como el antígeno superficial de mayor importancia, la hemaglutinina y la neuroaminidasa. La hemaglutinina será un trímero con una longitud de 10 a 14 nanómetros aproximadamente y un diámetro de 4 a 6 nanómetros, que abarcará aproximadamente un 80% de las glicoproteínas en la superficie de la envoltura, teniendo como principal función la unión al ácido siálico y existiendo 16 tipos de hemaglutinina dados por la variabilidad de aminoácidos entre cada una. Por otra parte, la otra glicoproteína, la neuroaminidasa, tendrá aproximadamente la misma longitud y diámetro, con la característica de que ésta será un tetrámero y tendrá como función romper el enlace con el ácido siálico, existiendo 9 diferentes variantes, al igual dadas por las variaciones en los aminoácidos. Ya para finalizar tendremos la taxonomía del virus, en donde tendremos cierto orden para nombrar a los virus, presentando primero género, número de especie, está nombrada en inglés y en dado caso de que sea en humano, no se nombrará, el lugar donde se aisló el virus, el número de casos de laboratorio, el año de aislamiento y entre paréntesis el subtipo de hemaglutinina y neuroaminidasa. Abajo les pongo un ejemplo en donde se ve a Gauss, Guangdong 196H5N1. Bueno, ahora continuando con la epidemiología, vamos a tener primeramente la distribución y la prevalencia. Según la Secretaría de Salud de nuestro país, la influenza se encuentra distribuida de manera mundial, todo el año, con una mayor prevalencia en los meses correspondientes a invierno. Esto dependiendo de cada hemisferio. Recordemos que en el hemisferio norte la temporada de invierno se da en los últimos meses del año y principios del siguiente, mientras que en el hemisferio sur pasa lo contrario. La Organización Panamericana de la Salud, por sus siglas OPS, ha reportado lo siguiente con respecto a la distribución de influenza en las distintas regiones de nuestro planeta, con datos hasta la semana 41, que comprende el 20 de octubre. En América del Norte, la actividad de influenza se ha mantenido baja en México, Estados Unidos y Canadá. A la fecha en Estados Unidos hay un caso de influenza H3N2 y hay 48 casos de influenza A reportados, mientras que un caso de influenza A ha sido reportado en Canadá. Y al finalizar la semana, se reportó un caso de influenza H1N1 en la Ciudad de México, el único caso en el país en lo que va de esta temporada 2020-2021. En el Caribe, la influenza y otros virus de carácter respiratorio se han mantenido bajos en esta subregión. A la fecha no hay casos de influenza A, B, H1N1 o H3N2 en esta región. En América Central, al igual que en el Caribe, los casos se han mantenido bajos. Únicamente en Nicaragua se ha reportado un caso de influenza A. En lo que la región andina respecta, la actividad de la influenza así como de otros virus respiratorios se ha mantenido baja. Esta región no reporta al caso alguno. En Brasil y América del Sur, la actividad de la influenza se mantuvo baja, incluso por debajo de los valores cotidianos para esta temporada del año, con únicamente 2 casos de influenza A reportados en Chile y 3 casos de H3N2, así como 10 de influenza B en Argentina. En la presente tabla brindada por la OPS podemos apreciar los diferentes números de muestras y los casos que han sido confirmados para los diferentes subtipos de influenza que les he mencionado previamente. A raíz de la pandemia de gripe por la influenza iniciada en nuestro país en el 2009, desde la década pasada se realiza una campaña de vacunación contra la influenza,
Dicha vacuna incluye una preparación de virus de influenza tipo A y B, los cuales son producidos en huevos embrionarios de gallina o en cultivos celulares. Derivado de las constantes variaciones antigénicas de los virus, la Organización Mundial de la Salud anualmente da recomendaciones con respecto a las cepas que se deben incluir en la vacuna. Dicha campaña de vacunación se inicia en el mes de octubre y finaliza en el mes de marzo del próximo año. Ello debido a las condiciones climáticas adversas, entre otros factores que vuelven más susceptible a la población mexicana a contraer dicha enfermedad. La norma oficial mexicana 036 SSA2-2012 establece los parámetros que se deberán tomar en cuenta para la administración de esta vacuna en nuestro país. Es por ello, además, que la Secretaría de Salud, semana tras semana, cada viernes, realiza un informe sobre la temporada de influenza estacional cada año, en este caso 2020-2021. Hasta esta semana se han reportado 90.641 casos sospechosos de influenza, de los cuales solamente uno ha resultado positivo para influenza H1N1. La entidad federativa donde dicho caso fue reportado es la Ciudad de México. El grupo etario afectado corresponde al de 50 a 54 años de edad en una paciente del género femenino. El informe también nos indica que a la fecha no se han identificado mutaciones en cuanto a cambios de antígeno, tampoco cambios en la virulencia o en la patogenicidad del virus, ni tampoco resistencia al tratamiento con oseltamivir. Esta información corresponde a la semana epidemiológica número 43, con fecha el 23 de octubre del año en curso. En cuanto a la patogenia del virus de influenza, inicia con la adhesión de la partícula viral a las células epiteliales del huésped. En el caso del ser humano, las células dianas son el epitelio de la tráquea. Esta adhesión estará regulada por la hemaglutinina, una proteína que se encuentra en la membrana del virus, y el ácido ciálico, una molécula que se encuentra en la membrana celular del huésped. Una vez realizada esta adhesión, el virus se interiorizará por endocitosis a la célula. Ya dentro de la célula como endosoma, conforme avanza por el citoplasma, empezará a descender el pH dentro del endosoma debido a que se fusiona con un lisosoma. Este descenso del pH propicia a que la membrana viral se una a la membrana del endosoma. Esto pondrá a disposición a la nucleocápside y a su vez también permitirá que la proteína del canal iónico de M2 permita la transición de iones del endosoma hacia la partícula viral. Esta transición de iones genera un cambio en la configuración de la hemaglutinina y este cambio propicia a que la nucleocápside pueda salir del endosoma hacia el citoplasma. Una vez ya en el citoplasma, daremos inicio a lo que es la transcripción. La transcripción viral ocurrirá dentro del núcleo y el paso del citoplasma hacia el núcleo de la nucleocápside es debido a la afinidad de algunas nucleoproteínas que tiene con el complejo del poro nuclear. Ya una vez dentro del núcleo, la polimerasa viral tiene que ser inducida por un extremo terminal 5' metilado del RNA mensajero del hospedador. En ese sentido, el extremo 5' actúa como un primer o un cebador para que pueda la RNA polimerasa viral realizar la transcripción. Al inicio de la infección, las proteínas NC1 y NP serán preferenciales para la transcripción y posteriormente, ya cuando se encuentren unas tasas elevadas de estas dos proteínas, procederán con la transcripción de las proteínas estructurales. La proteína NC1 es importante que esté en grandes cantidades desde el inicio de la infección porque regulará la expresión del gen viral y del gen celular. Esto lo hará en base a que, como les comentaba, el RNA mensajero del hospedador es sumamente importante para la transcripción de este virus. Entonces, la NC1 se encargará de unirse al RNA mensajero del hospedador y en este sentido obligará a que el RNA mensajero se quede dentro del núcleo para que esté a disposición de la RNA polimerasa viral. Por otra parte, también la proteína NC2 y M1 intervienen en la exportación de las ribonucleoproteínas virales desde el núcleo hacia el citoplasma. Posteriormente, en cuanto a la replicación, tenemos que el mismo complejo polimerasa que actúa en la transcripción se ocupará en este punto.
La regulación que tenemos entre transcripción o replicación dependerá de la abundancia de las proteínas virales que se encuentren dentro de la célula afectada. La replicación se dará a través de la producción de copias de cada segmento de la tira positiva del RNA del virus. En cuanto a la maduración del virus, como sabemos, la nucleocápside será transcrita en el núcleo y ensamblada en el citoplasma, pero la hemaglutinina y la neuroaminodasa serán sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. En este sentido, una vez sintetizadas, se acoplarán a la membrana celular y estarán a la espera de la nucleocápside viral. Entonces, una vez sintetizada la nucleocápside viral, será transportada desde el citoplasma hacia la membrana celular a partir de la proteína M1, que funciona como puente de unión entre la hemaglutinina y la neuroaminodasa junto a la nucleocápside. Una vez juntos la nucleocápside y la hemaglutinina, la membrana plasmática empezará a formar una curvatura y poco a poco envolverá la partícula viral. Esto a su vez empezará a propiciar la liberación de la partícula viral de la célula hospedadora. Y aquí es donde toma un papel importante la neuroaminodasa, porque hidroliza los enlaces que tienen con el ácido siálico para así poder despojarse, por así decirlo, de la célula infectada. En esta diapositiva podemos ver algunos esquemas de cómo es todo este proceso. En la parte izquierda es un esquema un poco más complejo y en la parte derecha es un esquema más sintetizado. Posteriormente, en cuanto a la respuesta inmunológica, tendremos dos tipos de respuesta, que es la innata y la adquirida. La inmunidad innata prácticamente son barreras mecánicas, físicas y químicas que son la primera línea de defensa frente a este virus. Tendremos, por ejemplo, la barrera mecánica, que en este caso sería la capa de mucosa, el pH estomacal, y también tendremos, por ejemplo, la activación de las células de la inmunidad innata a partir del reconocimiento de los receptores tipo TOL número 8, además de la tormenta de citocinas que liberará interleucinas, factores necróticos tumorales, interferones, que en pocas palabras realizarán un proceso inflamatorio. Por otra parte, la inmunidad adaptativa estará mediada por anticuerpos, en el cual tendremos dos tipos, los anti-HA o anti-hemaglutinina, que impedirán la unión de la hemaglutinina al ácido siálico y además marcarán al virus para opsonización. El otro anticuerpo importante en este punto es el anti-NA, que reducirá la eficacia de la liberación del virus debido a que interrumpirá la hidrólisis que realiza la neuroaminodasa hacia el ácido siálico. Todo esto lo obtenemos gracias a la presentación del antígeno, que en este sentido la presentación del antígeno a partir de las células dendríticas se da a partir de que las células dendríticas localizadas en el pulmón adquieren los antígenos virales a partir de fagocitosis. Una vez estas células ya con el antígeno dentro de ellas madurarán y migrarán hacia los ganglios linfáticos para poder activar a los linfocitos T vírgenes. Esta activación se dará debido a que ya la célula dendrítica con el antígeno dentro de él lo digerirá para poder generar péptidos pequeños o péptidos antigénicos que se unirán a un MHC o complejo principal de histocompatibilidad, el cual será presentado como molécula de superficie a los linfocitos T. Los linfocitos T los identifican con sus receptores y posteriormente da lugar a la proliferación de los linfocitos hacia las células infectadas del pulmón donde se localicen. En este sentido, la respuesta inmune celular va a estar mediada por los linfocitos T, que serán los CD8 o citotóxicos, y los CD4 o cooperadores, que serán los encargados de liberar citocinas inflamatorias y moléculas efectoras para la eliminación de la infección y a su vez favorecer la inflamación y el daño tisular. Ok, bueno, para entrar en lleno lo que son las manifestaciones clínicas, las vamos a dividir por influenza tipo A, tipo B y tipo C.
Primero vamos a hablar con la del tipo A. En la del tipo A suelen comenzar de manera repentina, alcanzar su máximo en un lapso de 2 a 4 semanas, durar un promedio de 2 a 3 meses. Pero la influenza sin complicaciones, por lo común, el cuadro agudo, muestra involución en un plazo de 2 a 5 días, y muchos de los pacientes se han recuperado en gran medida luego de una semana, aunque la tos persista a veces 1 o 2 semanas más. Algunas de las manifestaciones específicas de este tipo de influenza va a ser fiebre entre 38 y 41 grados, que va a haber un lapso de disminución de la fiebre de 2 días, pero la fiebre puede cursar hasta una semana. Los pacientes refieren sensación de frío, cefalea en la zona frontal, mareos, anorexia y las mialgias, que va a ser el dolor muscular. Suelen aparecer en todo el cuerpo, pero son más frecuentes en las extremidades inferiores y en el área lumbrosacra. Además de sentir astralgia, que esto va a ser el dolor de las articulaciones. También puede haber síntomas en los ojos como son fotofobia, que va a ser la intolerancia normal de la luz, dolor al mover los ojos y ardor. También los síntomas de vías respiratorias se vuelven más intensos mientras desaparecen los síntomas ya mencionados, como tos persistente que puede durar más de una semana acompañándose de dolor retroesternal, dolor faríngeo, náuseas, vómito y diarrea. Para esos tres últimos síntomas van a ser más frecuentes en niños. Bueno, para sus complicaciones vamos a tener que van a estar pulmonares y extrapulmonares. Primero hay que hablar de las pulmonares. En estas, las complicaciones se presentan en personas mayores a 65 años o en pacientes con enfermedades crónicas. Además, niños menores de 5 años también pueden presentar este tipo de complicaciones. Primero vamos a hablar sobre las complicaciones pulmonares. En esta puede haber neumonía, que es la complicación más frecuente, pero más grave. Llevó a poner en riesgo la vida del paciente, provocando fiebre persistente, disnea y cianosis. Puede ocurrir un empeoramiento de la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, además de asma, y a veces se puede desarrollar sinusitis. Por otro lado, en las complicaciones extrapulmonares vamos a tener que se puede desarrollar miocarditis, que esto va a ser la inflamación del tejido que rodea el corazón. Además, puede haber infecciones en las vías respiratorias por el virus de la influenza, que desencadena una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo y derivar una sepsis. La sepsis ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo, lo que los órganos dejan de funcionar correctamente y causar la muerte. También puede haber complicaciones en el sistema nervioso como encefalitis. La encefalitis va a ser la inflamación del cerebro debido a una infección, además de mielitis transversa, que va a ser la inflamación de la médula espinal dañando la vaina de mielina. Por otra parte, también vamos a tener influenza tipo B. En esta algunas de sus manifestaciones van a ser menos comunes. Va a empezar con un inicio brusco de fiebre, acompañándose de escalofríos, malestar general, cefalea, dolor muscular y una tos irritante. Pero los síntomas van a evolucionar con más lentitud que en el de tipo A. Por otra parte, en la influenza tipo C solo provoca infecciones respiratorias leves. Provoca una infección sin síntomas, además de no mostrar complicaciones. En cuanto al diagnóstico, existe una gran variedad de pruebas de laboratorio para detectar la influenza A directamente en muestras clínicas humanas. Entre ellos son el cultivo viral, la PCR y la prueba rápida de la influenza A. Como podemos ver en la tabla de la derecha, tenemos procedimiento, tipo de influencia que es detectada, la muestra que es aceptable y el tiempo de los resultados, en donde vemos que el cultivo viral puede detectar ambos tipos de influenza y la muestra aceptable son el hisopo nasofaringio, la frotis faríngea, lavado nasal, lavado bronquial, aspirado nasal, también el esputo, y el tiempo de resultados son de 3 a 10 días. En cuanto a la RT-PCR, que es la reacción de la cadena polimerasa de transcripción reversa, igual puede detectar lo que son el tipo A y B, y las muestras son el hisopo nasofaringio, el frotis faríngeo, lavado nasal, lavado bronquial, aspirado nasal y el esputo, y dura aproximadamente de 2 a 1 hora. En cuanto a las pruebas rápidas, tenemos el Rapid Detection Flu A y B. Este va a detectar lo que también son el A y el B, y las muestras aceptables en nasofaringia, hisopo aspirado, lavado nasal, el aspirado, y esos en las pruebas rápidas se van a caracterizar porque tardan alrededor de 15 minutos. En cuanto a las pruebas rápidas,
son, o más bien se refiere a que primero van a insertar un hisopo con una muestra del paciente en un tubo de reactivo de extracción. Se le va a dar vueltas al menos 3 veces haciendo presión contra la pared del tubo, como se puede ver en la imagen. Después se deja reposar por 1 minuto. Después se retira el hisopo en una solución con movimientos circulares, haciendo de igual manera presión sobre la pared del tubo. Posteriormente se inserta una tirilla en la solución con las flechas hacia abajo. Después de 10 minutos se interpretan los resultados. Y aquí en cuanto al diagnóstico del resultado o la lectura del resultado, si es un resultado positivo para la influenza A o B, puede mostrar una línea de color rosa, como se puede apreciar en la imagen, y va a ir acompañada de una línea azul. La línea azul es el control de la prueba, y si el resultado es negativo, solo se debe mostrar la línea azul del control. Contra cualquier resultado o cualquier otro resultado que encontremos, pues se considera inválido. Y las ventajas o desventajas de usar estos métodos, pues vamos a ver que en el cultivo celular tiene una sensibilidad cerca del 100%, el tiempo va a ser de 4 a 5 días, y la ventaja va a ser que es altamente sensible y específica, permite la caracterización de la cepa aislada, se obtienen cepas nuevas y se obtienen otros virus respiratorios. Las desventajas es que es muy dependiente de la calidad de la muestra y su transporte, demora en la obtención de resultados, ya que dura de 4 a 5 días, requiere habilidad técnica y requiere equipo especializado. En cuanto al RT-PCR, es igual, es cercana al 100%, tiene inclusive un poco mayor sensibilidad que un cultivo celular. Va a ser menor a 1 día el tiempo que se va a tomar para hacer esta prueba. La ventaja es que es altamente sensible y específica, es menos dependiente de la calidad de transporte de la muestra, es posible hacer una tipificación de subtificación, y se puede detectar otros tipos de virus respiratorios. La desventaja es que es costosa y dispendiosa, requiere habilidad técnica, requiere equipo especializado, y la contaminación con material genético foráneo puede ocasionar lo que son falsos positivos y no se obtiene la cepa para la caracterización. Y en cuanto a las pruebas rápidas, tiene una sensibilidad del 59 al 93%, con un promedio 70% de esta sensibilidad. El tiempo es que son de 15 a 30 minutos, es bastante rápida. Por lo tanto, pues en cuanto a las ventajas, pues es rápida, se requiere menos habilidad técnica y no se requiere transporte de la muestra si se hace al lado del paciente. Las ventajas es que es costosa, tiene una menor sensibilidad, lo que puede ocasionar falsos negativos. También puede ocasionar falsos positivos, esto es por una mala interpretación de las bandas, y no se obtiene la cepa para la caracterización. El tratamiento de la influenza A, B y C es más que nada un tratamiento sintomático en el cual debe haber un reposo y una ingesta de líquidos constante. También puede haber otros síntomas, como ya lo vimos, como la fiebre, el malestar general, la cefalea, incluso dificultad para respirar. En estos casos, estos síntomas se deben de tratar con fármacos antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios. En este caso, por ejemplo, el ibuprofeno, el ketorolaco, el naproxeno, el paracetamol, la aspirina, que no es recomendada en niños porque puede ocasionar el síndrome de Raynaud. Y en casos donde la dificultad para respirar sea muy importante y ya haya una insuficiencia respiratoria presente, se debe suministrar una oxigenoterapia para mantener la perfusión y la oxigenación correcta de los tejidos. Otro de los tratamientos muy recomendados por la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en el tratamiento con antivirales son los inhibidores de la neuraminidasa. Estos inhibidores, como lo pueden ser el oseltamivir, el peramivir, el zanamivir y el animavir, entre otros, actúan sobre una enzima llamada neuraminidasa, que es necesaria para que el virión pueda salir de la célula una vez ya que se replicó. Y al inhibir esta enzima, el virión está básicamente atrapado dentro de la célula y no puede haber un ciclo de replicación continuo, por lo cual se inhibe momentáneamente y de una manera larga, por ejemplo con el animavir, la replicación viral. Claro, los más aceptados son el oseltamivir y el zanamivir, que son aprobados tanto en Estados Unidos como en Europa para el tratamiento de la influenza A y B. Pero como ya les dije, el peramivir actúa mucho más fuerte que los dos anteriores, y el animavir tiene un efecto mucho más lento, lo cual resulta en una actividad antiinfluenza con mucha más duración. Otra de las recomendaciones de antivirales son los inhibidores de LM2, también llamados adamantanos, como lo pueden ser la amantadina, la rimantidina, la memantina, entre otros.
Lo que pasa con estos antivirales es que actúan sobre un canal protónico que se encuentra en la envoltura viral solo de la influenza A, por lo cual no sirve contra tipos B y C del virus. A través de la inhibición de este canal protónico, los inhibidores de la proteína M2 inhiben la replicación completa de la influenza A, ya que este canal M2 es necesario para que haya un cambio en el pH intraviral y a partir de esta acidificación del interior del virus haya una interacción electrostática que disocie la proteína M2 y en este caso la ribonucleoproteína y los complejos de esta son liberados, por lo cual la replicación viral ya puede ser realizada. Por último, tenemos un tratamiento antiviral muy reciente llamado el inhibidor de la endonucleasa dependiente de la cápsula, la sustancia activa siendo el Baloxavir marboxil, por su nombre comercial Xofluza, que es la única marca actual del inhibidor. Este es un inhibidor enzimático que actúa a través de la endonucleasa dependiente de CAP, que es utilizada por el complejo de la polimerasa viral para realizar la replicación. Al inhibir esta endonucleasa, por lo tanto el complejo de polimerasa ya no puede actuar y por lo tanto todo el ciclo de replicación viral se interrumpe. Por último, mostramos una tabla que procede del libro Harrison de Principios de Medicina Interna, 19 edición, en el cual hay un tratamiento antiviral y un cuadro en el cual se resumen todos los fármacos antivirales para tratar y evitar la gripe. En el caso de los Eltamivir, el Zanamivir, la mantadina y la rimantidina, que ya mencionamos, y para qué tipos de virus tanto A y B son utilizados y cuáles son sus dosis, tanto para niños como para pacientes de 3 a 64 años y pacientes ancianos de más de 65. La principal opción para reducir el impacto de la influenza es la vacunación anual de las personas con alto riesgo de complicaciones. Y es importante mencionar que es anual debido a que estudios revelan que su efectividad disminuye aproximadamente 7% por mes durante al menos 6 meses después de su aplicación. Esta cobertura puede incrementarse vacunando a estas personas durante su contacto con el sistema sanitario antes de la temporada de la influenza, es decir, en otoño. Si llegase a haber una escasez de vacunas, la OMS ha clasificado a las mujeres embarazadas como la más alta prioridad, seguida por los trabajadores de salud, niños de 6 a 59 meses de edad y adultos mayores. En la actualidad existen 4 tipos de vacunas antigripales recomendadas y administradas comúnmente. Tenemos la vacuna antigripal inactivada trivalente, la vacuna antigripal inactivada tetravalente, la vacuna antigripal recombinante tetravalente y la vacuna antigripal viva atenuada tetravalente. Las vacunas antigripales inactivadas tetravalente, trivalentes, junto con la recombinante tetravalente, se van a administrar como inyección intramuscular. En el caso de la trivalente se va a encontrar disponible en dosis altas y con adyuvantes, especialmente para pacientes mayores de 65 años, con menos probabilidad de que su sistema inmunológico responda de la misma manera a la vacuna estándar. Su principal efecto adverso va a ser el dolor en el lugar de la inyección y algunos pacientes refieren una respuesta inmunitaria leve acompañada de fiebre, malestar, mialgia, que puede tener una duración entre 1 o 2 días. Algo importante de mencionar es que la vacuna estándar junto con la antigripal recombinante pueden ser incluso administradas a personas con alergia al huevo de cualquier tipo. Incluyendo un poco de historia, el síndrome de Guillain-Barré se asoció con la vacuna contra la influenza porcina en 1976, pero hasta la fecha no hay una sola evidencia que confirme la relación entre la vacuna y el síndrome. En el caso de la vacuna antigripal viva atenuada tetravalente, se va a administrar como un aerosol nasal que está aprobado en pacientes de entre 2 y 49 años, pero contraindicado en pacientes de 2 a 4 años que presenten sibilancias recurrentes o asma, niños que reciban aspirinas, pacientes inmunosuprimidos, mujeres embarazadas, familiares que tengan contacto directo con personas inmunosuprimidas. Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, las personas que van a ser receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas. Y sus efectos adversos van a incluir congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, escalofríos y cansancio. La eficacia de la vacuna va a depender directamente de la edad e inmunocompetencia del receptor, además de la similitud entre los virus circulantes y los presentes en el receptor.
Cuando estos son similares, vamos a tener una eficacia de entre el 70 y 90% en adultos menores de 65 años. Y bueno, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades publica cada año recomendaciones y actualizaciones para la prevención del tratamiento de la influenza, y actualmente nos menciona la aplicación anual de la vacuna, de la cual previamente ya hablamos, y algunas medidas preventivas como lo puede ser no compartir cubiertos ni vasos, tener buenos hábitos de limpieza, lavarse las manos con agua y con jabón, cubrirse al estornudar, puede ser con el antebrazo o con un pañuelo y después desecharlo, lavado de manos, evitar aglomeraciones entre más. Además, también nos menciona el uso de algunos antivirales específicos frente al virus, como lo son el oseltamivir y el zanamivir, y que bueno, nos van a fungir como un complemento fundamental de la vacuna, pero nunca nos la van a sustituir.